Sí, estamos acá. ¿Ya me están escuchando? Le voy a pedir, si algunos son tan amables de abrir las cámaras, estoy viendo a Alejandro, Noelia, Macarena y alguno más, pero parecería ser que estoy hablándole un montón de cuadraditos impersonales. Así que si nos ponemos, si Profe, yo son no tan lo prendí amables, porque llegué hace un ratito de trabajar y trabajé toda la noche, estoy con ojeras todo. está bien, Estoy igual, impresentable. no, no. Bueno, no es esto un concurso de, digamos, de, no, no es la televisión, digamos. Un cuadradito chiquito, entre muchos, estoy viendo 50 personas a la vez. Eh, pero bueno, tranqui, está bien, sí, entiendo. Si alguno tiene algún problema lo puede hacer, pero el problema es que parece que todos tienen problemas, porque nadie prende lo que me hace pensar a mí es que no están, ¿sí? Que me prenden el cosote y se van a hacer otra cosa, están cortando el pasto, no sé qué, limpiando la pelo pincho mientras yo hablo. No, no, yo estoy prestando atención. Bueno, bueno, bueno. Yo, perdón, profe, por mi cara llegué a las 5 de la mañana de un viaje. Está bien, tranqui. Bueno, gracias por el esfuerzo. Bueno, arrancamos. Arrancamos, vamos a empezar. Yo estuve una hora más o menos hablando de cosas un poco. Básicamente decimos, nosotros la materia que estudiamos es teoría constitucional. Teoría constitucional es más que derecho constitucional. Cuando hablamos de derecho constitucional, hablamos de una rama del derecho positivo, ¿sí? Y del estudio de las normas que componen esa rama, así como cuando vayan a estudiar, no sé, derecho penal, van a estudiar las normas que conforman el derecho penal como una rama del derecho, ¿sí? Eh, y cuando estudien derecho de familia van a estudiar las normas de las sucesiones o de las obligaciones, o el civil 1, civil 2, o el que sea administrativo. Son normas jurídicas específicas, ¿sí? Que regulan determinadas circunstancias, ¿no? El derecho constitucional, en tal sentido, serían las normas que regulan la organización política y jurídica de la comunidad. ¿Sí? Para que quede claro qué es el derecho constitucional, es esto. Nosotros estudiamos teoría constitucional. Al hacer teoría constitucional se estudia, también se profundiza un poco más en el concepto de constitución y en esta idea de que la constitución es lo que da origen al ordenamiento jurídico y al Estado, fundamentalmente. ¿Sí? Entonces vemos que hay una diferencia, tenemos que marcar que esto es lo que estamos viendo sobre el final, para los que me preguntaban, tenemos que diferenciar entre lo que es la constitución formal y lo que es la constitución material. La constitución formal es la que da origen al derecho constitucional, ¿sí? Son las normas jurídicas básicas de organización política y jurídica de una comunidad. ¿Sí? Esa es la constitución formal, ¿sí? que tiene forma de libro, podríamos decir nosotros, ¿sí? Compuesta por artículos, ¿sí? Que se agrupan en capítulos, ¿sí? Eh, y que además de las que están centralizadas en el texto propiamente constitucional, que se redactó en el año 1853, se complementó en el año 1860, que sufrió sucesivas reformas hasta la última de ellas, que fue en el año 1994, esos textos, que a partir de entonces se incorporaron los tratados de derechos internacionales, todo eso conforma la Constitución formal, ¿sí? Normativa. Existe también una idea, o nosotros podemos conceptualizar a la Constitución, ¿sí? Desde el punto de vista material. Decimos, hay una Constitución formal y una Constitución material. La Constitución formal es la que son las normas que determinan de qué manera se organiza la comunidad política y jurídicamente. En cambio, la Constitución material es la forma que realmente está organizada, que puede o no coincidir más o menos con la Constitución formal. En algunos momentos, por ejemplo, ahora coincide más que en el año 1978, donde coincidía menos, porque había todo un proceso de reorganización nacional, producto de un golpe de Estado, de un gobierno autoritario, dictatorial, que hacía que no se respete la Constitución. Eso, hasta íbamos bien, ¿no? Básicamente de eso hablamos. Reflexionamos un poquitito sobre qué era el término constitución con minúscula, ¿no? De dónde viene la constitución.
es lo que constituye, hablamos de ley fundamental, y de ley fundacional y de ley suprema. Es ley fundamental o fundacional, la Constitución, porque es la primera ley a partir de la que sienta las bases de qué manera se van a dictar el resto de las normas. Es la norma fundamental, ¿sí? Fundacional, decíamos, los cimientos del ordenamiento jurídico, sobre el cual se va a construir el ordenamiento jurídico, porque la Constitución dice quiénes van a ser los órganos que los van a dictar, de qué manera los hombres van a ocupar esos cargos, y con qué procedimientos se van a dictar los actos de gobierno y los actos normativos. Puntualmente nos interesa hoy a nosotros. Por eso decimos que es fundacional o fundamental o basal, porque es la base del ordenamiento jurídico. Y como consecuencia de esto, las normas que se dicten en consecuencia no las pueden contradecir. Por eso decimos que la norma es también suprema. Tiene una supremacía porque es la más importante. El resto de las normas del ordenamiento jurídico están supeditadas, subordinadas a ella. No la pueden contradecir, deben respetar lo que dice la Constitución. De hecho, y aquí ya que está, aprovechamos y tiramos otro título del programa, las normas de la Constitución básicamente son programáticas. Las normas de la Constitución son básicamente programáticas o declarativas. ¿Sí? Programáticas o declarativas, porque de alguna manera establecen de principios generales, ¿sí? Cuando dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, está tirando es algo declarativo, implica un programa de gobierno. Luego, las normas inferiores que dicte el Congreso, o que dicten las resoluciones que dicten los ministerios, debiesen concretar a través de normas operativas de cumplimiento obligatorio, debiesen concretar aquel programa establecido por la Constitución. ¿Se entiende? Vemos como las normas, básicamente podemos distinguir entre programáticas y operativas. También se habla de normas declarativas, ¿sí? O normas organizadoras respecto de las constituyentes. Pero lo importante es señalar que las normas programáticas o las declarativas o las organizadoras no se cumplen directamente, sino que requieren de normas operativas para que establezcan obligaciones y deberes concretos, ¿sí? Y derechos concretos. Son más bien normas que están más lejanas a los efectos jurídicos. Y las normas de la Constitución se caracterizan por eso. La mayoría de las normas tienen esta idea de principio, que lo vamos a ver también más. No se acaba acá esto. Esto lo vamos a ver con mayor claridad, lo van a ver con mayor claridad cuando vean creo que la unidad 4, que habla de axiología, ¿no? De principios y valores. De interpretación y axiología, ¿no? Maylén, vos tenés ese programa más a mano, yo me los confundo los programas. ¿No? En la 4, ¿lo ven esto? Y en la unidad 4 en la 4 lo ven con mayor claridad. Pero bueno, acá ya lo sabemos. Es un conjunto de normas y las normas se caracterizan normalmente por ser, ya te digo, declarativas, organizadoras. Sin embargo, ojo, que la Corte Suprema tiene dicho en recientes y sucesivos fallos que las normas constitucionales que declaran derechos, ¿sí? Que declaran derechos son operativas y deben ser cumplidas, no pueden ser violadas por el Estado, ¿sí? Cuando el Estado tiene la obligación de garantizarlo. Lo tiene dicho en varias oportunidades de la Constitución, la Corte Suprema. Pero bueno, repito, volvemos para ver lo endeble de esta situación, pensemos en el artículo 14 bis, que declara derechos y sin embargo sería imposible, ¿sí? Cumplimentarlo. Yo no puedo presentarme en el Ministerio de Desarrollo Social y decir que no tengo vivienda digna y pedir que me den una casa. No me la van a dar, así de fácil. Pero bueno, sí podría hacer un amparo, intentar una acción en base a esta jurisprudencia de la Corte que digo que habla de la operatividad de las normas declarativas de derecho. Bueno, dicho esto, definida hecho el distingo entre la Constitución formal y la Constitución material, definida la Constitución formal como conjunto de normas jurídicas que organizan política y jurídicamente a la comunidad, creo que nos correspondería pasar la ubicación en el derecho positivo, que dice por ahí en el programa, ubicación del derecho constitucional
en el derecho positivo o algo así, ¿no? Entonces ustedes lo que tienen que recordar es esto, que ya mayormente creo que lo deben haber visto, o aquí o en la secundaria, o aquí digo en alguna otra materia previa, pero ustedes recuerdan que el derecho constitucional es parte de otras ramas del derecho positivo. ¿Se acuerdan? El derecho positivo son las normas jurídicas válidas en un tiempo y lugar determinado. O sea, para explicar esto vamos a ir desde el principio. Vamos a decir, la palabra derecho. Cuando yo digo el término derecho, lo podemos referir para distintos significados, ¿sí? La palabra derecho tiene distintos significados. Desde el punto de vista jurídico, vamos a decir, porque no nos interesa esto de si voy derecho, si va torcido, va derecho, si creció derecho, creció torcido el árbol. Esto no tiene implicancia en lo jurídico, pero desde el punto de vista jurídico también la palabra derecho se utiliza con significados que no son exactamente idénticos. Por ejemplo, si yo digo, tengo derecho a una vivienda digna, que era lo que decía, o tengo derecho a estudiar, o tengo derecho a trabajar, estoy hablando de un atributo de la personalidad, de las personas, ¿no? Un atributo que tengo yo, un atributo que tiene usted, un atributo que tienen terceras personas. Pero si yo digo, el derecho argentino ha cambiado mucho en los últimos años, no estoy hablando de los atributos de las personas, sino que estoy hablando del conjunto de normas jurídicas obligatorias, de las leyes, estoy utilizando la palabra derecho como sinónimo de legislación. Entonces decimos, la palabra derecho básicamente, o para explicar esto, se utiliza indistintamente para referirse a los atributos de la para referirse al conjunto de normas jurídicas, a la legislación. ¿Me van siguiendo? Entonces, para diferenciar una de otra acepción, decimos, al primero, al atributo de las personas, lo llamamos derechos subjetivos. Los derechos subjetivos de los individuos, de los sujetos. ¿Sí? Y a las normas, al conjunto de normas, al derecho como conjunto de normas, lo llamamos derecho objetivo. Entonces, cuando estamos ante una norma, decimos, esa norma, esa ley, ese precepto imperativo, lógico, obligatorio, permisivo, prohibitivo, forma parte del derecho objetivo. Las leyes, las normas, las reglas forman parte del derecho objetivo. El derecho objetivo son todas las normas. Y vemos que el derecho objetivo no es igual en los distintos lugares del mundo. Incluso dentro de nuestro país es distinto, de acuerdo a las provincias, a las municipalidades, cambia. No son las mismas normas las que rigen, por ejemplo, las conductas de los individuos en Estados Unidos que las que rigen las conductas en Argentina. ¿Sí? En Estados Unidos hay pena de muerte y en Argentina no, para dar un ejemplo. ¿Sí? Incluso dentro de la Argentina no es lo mismo, no son las mismas normas las que regulan, por ejemplo, algunas cuestiones. Algunas sí son comunes a todo el territorio nacional, ¿sí? Son leyes nacionales o federales. Pero en virtud de lo que decíamos al principio del federalismo como forma de organización política que tiene nuestro país, las provincias han reservado para sí el derecho a dictar sus propias normas de organización. Entonces hay cuestiones que en una provincia son distintas que en otra. Por ejemplo, no sé, no sé, se me ocurre, las leyes de tránsito en las rutas provinciales no son las mismas que en las rutas nacionales. Hay cuestiones. A ver, algún ejemplo más, porque justo en la ley de tránsito trata de federalizar la cuestión para evitar conflictos. Pero pensemos, no sé, las normas procesales. Las normas procesales. O sea, si pensamos en el derecho penal, una persona que comete un crimen, un homicidio, va a enfrentar una pena de 8 a 25 años en cualquier parte de la Argentina. ¿Sí? Decíamos, si estamos en Estados Unidos, puede enfrentar una pena de muerte. En Argentina no va a enfrentar una pena de muerte, va a enfrentar una pena de 8 a 25 años. Pero la forma en que se va a llevar adelante el juicio para saber si es culpable o no, no es lo mismo en la provincia de Buenos Aires que en la capital federal. No es lo mismo en la provincia de Buenos Aires que en la provincia de Tierra del Fuego. No es lo mismo en la provincia de Córdoba que en la provincia de Corrientes. En algunos de estas provincias existirá juicio por jurado, en otros no. En algunos existirá un tribunal
de casación, en otros no, en algunos será llevado adelante a través de un juicio oral y en otro a través de un juicio escrito. Cada provincia ha reservado para sí la facultad de dictar sus procedimientos judiciales. Entonces vemos que el derecho provincial es distinto en una provincia que en otra. Incluso dentro de la misma provincia hay alguna parte del ordenamiento jurídico que tiene que ver con el ordenamiento municipal, ¿sí? Podríamos hablar del ordenamiento del tránsito o el ordenamiento, no sé, la zonificación para la construcción, ¿sí? En algunas municipalidades se podrán establecer industrias pesadas y en otras no. O sea, yo quiero poner una fábrica de, no sé, de metalúrgica, y a lo mejor en la municipalidad de Buenos Aires no lo puedo hacer, pero sí lo puedo hacer en la municipalidad no sé, de La Matanza, ¿sí? O lo puedo hacer en la municipalidad de Lomas, pero no lo puedo hacer en la municipalidad de Lanús, ¿sí? Porque son distintas las ordenanzas de una a otra. Entonces vemos cómo el derecho objetivo cambia de un lugar a otro, ¿sí? Y también cambia con el tiempo. Si ustedes piensan, hoy el derecho vigente, el derecho objetivo, les permite, no, o sea, reconoce la igualdad de género en cuestiones políticas, ¿sí? Entonces, tanto una persona de cualquier género puede postularse a cargos electivos e incluso elegirlos, o pueden, vamos a decirlo al revés, puede elegir a sus gobernantes e incluso postularse como candidato. Si nosotros pensamos en un tiempo anterior, no tan está bien, no me acuerdo cómo se llamaba esta chica que me contaba hace un rato que hablaba del 40 y pico como la prehistoria, pero si nosotros pensamos en el 40 y pico, que serían hace 60 años atrás, nos vamos a encontrar con que hay las mujeres no tenían, no solo que no se podían postular como candidatas, sino que no tenían derecho a votar. O sea, no elegían a los candidatos. ¿Sí? Si nosotros pensamos en el año 1965, ¿sí? Es la fecha de mi nacimiento, en Estados Unidos, en algunos estados, las personas, de acuerdo al color de su piel, podían o no subirse a determinados transportes públicos, podían o no concurrir a determinados establecimientos educativos, podían o no utilizar ciertos sanitarios públicos, solo por el color de su piel. ¿Sí? Esas cuestiones hoy no existen en el derecho vigente, ¿sí? Ni en Estados Unidos ni en nuestro país. ¿Sí? La igualdad de género, la igualdad de la prohibición de segregación por cuestiones raciales, es un hecho que nosotros lo vemos como lejano, pero que en algún momento existió. Lo que quiero marcar con esto es cómo cambia el ordenamiento jurídico con el tiempo, así como cambia con el espacio. Entonces nosotros lo que podemos hacer es circunscribir una unidad espaciotemporal y decir Argentina en el año 2022 y ver cuáles son las normas jurídicas vigentes. O podemos decir Estados Unidos, no sé, el estado de Massachusetts, en el año 2022, cuál es el derecho vigente, que no es lo mismo que Massachusetts del año 2019. ¿Me explico? Entonces, cuando tenemos un tiempo y lugar determinado y advertimos cuáles son las normas jurídicas válidas, tenemos lo que se conoce con el nombre de derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? Entonces, es el derecho objetivo, vigente en un tiempo y lugar determinado. Nosotros lo que nos interesa estudiar, cuando estudiamos esta carrera, es el derecho positivo argentino. Es decir, cuáles son las normas jurídicas vigentes en Argentina en la actualidad. Obviamente que para estudiar el derecho objetivo vigente, para nuestro derecho positivo, hacemos un análisis, una perspectiva histórica de cómo ha cambiado, ¿no? O hacemos un estudio de derecho comparado y vemos cómo las mismas situaciones se regulan en otros lugares. Pero lo que nos interesa, al final de cuentas, son las normas válidas en nuestro país y en nuestro tiempo, porque son las que van a aplicar a las relaciones jurídicas que nosotros vamos a defender como abogados. Cuando nosotros tengamos que trabajar como abogados, lo que nos va a interesar es cuál es la norma jurídica válida en este momento.
para saber cómo aconsejar y cómo defender a nuestros clientes. Entonces, el derecho positivo es eso, es el conjunto de normas jurídicas vigentes en un tiempo y lugar determinado. Para estudiar académicamente al derecho positivo, lo que se hace es dividirlo en distintas ramas. Básicamente se divide en dos grandes ramas, derecho público y derecho privado. El derecho público incluye el conjunto de normas jurídicas que decimos que protegen intereses de alcance general, intereses que le importan a toda la comunidad o a grupos muy importantes de la comunidad. Mientras que el derecho privado son aquellas normas que protegen o regulan relaciones jurídicas donde está en juego el interés particular de los individuos y no el interés comunitario. Entonces vemos que hay algunas normas que forman el derecho privado, que son las que regulan o protegen el interés particular, y normas que conforman el derecho público, que son aquellas que protegen el interés general. Normalmente cuando hablamos de derecho público nosotros lo relacionamos con el Estado. Y bueno, ¿por qué? Porque el Estado es el garante del interés general. Es el garante, existe el Estado precisamente para proteger el interés general. Dentro de esas normas de derecho privado, vamos a decir primero, vamos a encontrar otras ramas, ¿sí? El derecho civil, el derecho comercial, el derecho laboral, ¿sí? El derecho de familia, el derecho minero, el derecho agrario. Y dentro de las normas del derecho público también encontramos otras subcategorías, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho procesal y el derecho constitucional. El derecho constitucional es parte del derecho público y por eso decimos que cuando nos hablan de qué lugar ocupa dentro de la rama del derecho positivo, decimos nosotros que el derecho constitucional es una rama del derecho público. Es una rama del derecho público porque sus normas protegen los intereses generales, no están destinadas a proteger intereses particulares. Incluso cuando nosotros vemos que la Constitución establece derechos fundamentales de los individuos, ¿sí? Y muchas veces la primera aproximación o la primera definición que hacemos, o el primer entendimiento que tenemos de la Constitución está relacionada con los derechos fundamentales, y entendemos a la Constitución como una carta de derechos. Piensen que entre sus antecedentes están la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francés, ¿no? Entonces, podemos llegar a concebir a la Constitución como un como un conjunto de normas que declaran derechos o que protegen derechos. Pero esto es circunstancial. En realidad, la finalidad de la Constitución, al declarar derechos, ¿sí? O al preservar derechos de los ciudadanos, lo que está haciendo es organizando políticamente a la comunidad. La real finalidad de la Constitución es organizar políticamente a la comunidad. Recuerda que cuando hablamos de organizar políticamente dijimos que tenía que ver con distinguir claramente gobernantes de gobernados y las atribuciones de cada uno de ellos. Entonces, cuando la Constitución declara derechos, lo que hace es ponerle límites a los gobernantes. Los derechos son de los gobernados, para que los gobernantes, con su acción de gobierno, no invada o no perjudique esos derechos. Entonces la Constitución, si bien tiene dos partes, claramente, una primera parte que es la Declaración de Derechos y Garantías, y una segunda parte que es la que define la estructura del poder y establece los órganos legislativo, ejecutivo, judicial, las competencias, los procedimientos, tanto en una como en otra lo que está haciendo es organizando el poder. Organiza el poder cuando determina cuáles son los órganos que lo van a ejercer, de qué forma y bajo qué procedimiento, y organiza el poder cuando establece derechos individuales. O sea, siempre lo que está protegiendo es el interés general de la comunidad. Las normas de derecho constitucional son normas de derecho público, que regulan relaciones jurídicas en las que está en juego el interés comunitario. Bueno, eso era la ubicación. A ver qué otra cosita tenemos acá. Derecho constitucional, derecho público, derecho privado, constitución, concepto y caracteres, norma y orden normativo. Dijimos clasificación y tipología nos quedaría, ¿no? Clasificación y tipología de la Constitución. Clasificación y tipología. Primero voy a decir tipología. Este es un tema que lleva mucha confusión. No sé si alguno ya lo cursó, le habrá pasado que cuando estudia se confunde entre clases de Constitución y usted no sabe si tiene que hablar de las clases o de los tipos. Porque acá vamos a hablar de tipos de Constitución y de clases de Constitución, y no es lo mismo. A lo mejor
desde el lenguaje, ¿sí? Desde el lenguaje español, o castellano, hablar de tipos y hablar de clases tiene cierta sinonimia, ¿sí? Parecería ser que estamos hablando de lo mismo. Y hay distintos tipos de personas, o hay distintas clases de personas y estamos diciendo lo mismo, ¿sí? Hay personas buenas y personas malas. Todas las personas no son del mismo tipo, no todas las personas son de la misma clase, ¿sí? Hay, no sé, hay distintos tipos de literatura, hay literaturas más agradables y menos agradables, estoy diciendo pavadas, ¿sí? Pero como vemos, para que ustedes adviertan cómo en el uso del lenguaje utilizamos la palabra tipo y la palabra clase como sinónimos. ¿Estamos de acuerdo? Hey. Profe, perdón, lo que pasa es que la clasificación es muy amplia, porque después se empieza a subdividir y creo que ahí es donde Todavía capaz no que se llegué, presta para la confusión. Yo primero lo que pido, ahora llegamos Macarena, te sigo, pero primero contéstenme esto. ¿Entendemos que la palabra tipo y la palabra clase en el lenguaje vulgar castellano, cuando digo vulgar quiero decir que no es jurídico, parecería ser lo mismo? ¿Sí? Se podría utilizar como sinónimo. ¿Sí? Al resto digo Sí. para que se despierten, porque me parece que la demás Sí, profe, igual unos son clases de constituciones y los otros somos tipos que vendrían a y ser los otros son tipos. No es lo mismo clase que tipo. Esto lo quiero despertar porque ahora duermen y cuando están en el examen le piden tipo de constitución y salen con las clases. O le piden clases de constitución y salen con los tipos. Entonces la palabra es parecida, pero en este punto no se refiere a lo mismo. No se refiere a lo mismo. ¿Sí? No. La doctrina... Tipos son 3, profe. Y clases son muchos. Por eso, pero tiene un motivo para diferenciarlo. Cuando hablamos de tipos de constitución, lo que diferenciamos es la idea de la constitución, el concepto de constitución, que es, los tipos de constitución tienen que ver con la definición o con el entendimiento del concepto. Algunos entienden a la constitución como una cosa, otros como otra cosa. Entonces vemos 3 tipos de constitución para identificar a la constitución. Tenemos el tipo racional normativo, el tipo historicista tradicional y el tipo sociológico. Entonces, el racional normativo entiende a la Constitución como un conjunto de normas, como un programa jurídico establecido por un grupo de personas para la posteridad, ¿sí? Para que sea cumplido, como decíamos antes, como una meta a cumplir, ¿sí? Entonces, como una forma de regular o de moldear la conducta de los individuos a partir de la razón humana, ¿sí? Mediante el establecimiento de normas. Las normas son preceptos jurídicos que se construyen bajo alguna de estas 3 fórmulas. Permitido hacer algo, ¿sí? Prohibido hacer algo u obligatorio hacer algo. Las normas jurídicas siempre obligan, prohíben o permiten. La combinación de estos 3 silogismos nos da el ordenamiento jurídico. Entonces, a través del establecimiento de reglas jurídicas, se intenta moldear, prohibir, alentar ciertas conductas, desalentar otras conductas. ¿Me explico? Esa es la concepción racional normativa, que entiende que a partir de la razón, un grupo de personas de este momento histórico establecen de qué manera debiese comportarse la comunidad. Y así se logra, con un espíritu altruista, construir una constitución racional normativa. Hay otros que dicen, no, ojo, la constitución no es eso. No es lo que a un grupo de personas se le ocurre que es lo mejor. No, es el producto de un resultado, de un devenir histórico. Nosotros tenemos una constitución federal porque vinimos durante 50 años luchando entre unitarios y federales y ganaron los federales. Entonces la Constitución tiene que establecer los principios del federalismo porque es la consecuencia del devenir histórico. Y no solamente eso, también eso en cuanto al federalismo, pero además la Constitución se enmarca en un proceso mucho más amplio, que es el constitucionalismo, que vamos a ver luego, y que tiene que ver con los procesos, con la implementación de gobiernos democráticos. Entonces la Constitución, como consecuencia de los procesos históricos que llevaron a la Revolución Francesa, a la independencia de las colonias, etcétera, etcétera,
imponen la necesidad de un gobierno democrático, le imponen la necesidad de un gobierno representativo, impone el respeto por determinados derechos humanos. Todo esto no es producto de la razón de un grupo iluminado, sino que es la consecuencia de una serie de sucesos históricos. Por eso se entiende que la Constitución tiene un tipo, o se concibe desde el punto de vista histórico tradicional. Es la tradición de una historia. ¿Sí? Esta es una segunda concepción del concepto de Constitución. Y una tercera concepción es la concepción sociológica, que es el tipo sociológico, que dice, así como la Constitución normológica, o la que decíamos racional normativa, tiene que ver con el deber ser, ¿sí? Que es normas que deben ser cumplidas, quienes la conciben desde el punto de vista sociológico dicen, la Constitución es lo que es. La Constitución es la manera que una sociedad está organizada política y jurídicamente. ¿Sí? Independientemente de lo que digan las leyes, la Constitución es lo que es. Y debiese o no, puede o no, estar reflejada en una norma. Puede o no estar reflejada en una norma, pero en realidad la Constitución es lo que sucede, es parte del ser, es parte de la conducta de los individuos. Entonces, la Constitución en 1978, cuando yo estudiaba la escuela secundaria, nuestra Constitución sociológica era aquella que establecía que las Fuerzas Armadas, la que tenga el fusil más grande, era la que decidía qué era lo que se podía y lo que no se podía hacer. ¿Me explico? Bien, estos son los tres tipos de constitución. ¿Y nuestra constitución qué es? Y nuestra constitución, al igual que todas las constituciones, tienen un poquito de cada cosa, porque depende cómo la analicemos. No es que las constituciones se enrolan dentro de un tipo específico. Las constituciones, luego veremos, hay que ver qué entendemos nosotros por nuestra constitución. Si nosotros a nuestra constitución la entendemos desde el punto de vista de la constitución formal, digamos, bueno, nuestra constitución formal es racional normativa. Es racional normativa con algo de historicista, porque refleja lo que viene de la historia. Si nosotros entendemos a la Constitución como Constitución material o real, decimos, bueno, nuestra Constitución material es una Constitución sociológica, ¿sí? Con algo de racional de histórico tradicional también, porque nuestra realidad no es ajena a los sucesos de nuestra historia. ¿Sí? Este es lo del tipo constitucional. ¿Sí? Es un tema bastante abstracto que atraviesa todas las constituciones y que tiene que ver con el concepto de constitución. Entonces, analizado los tipos constitucionales, cerrado este concepto, entendiendo que cuando hablamos de constitución formal y de constitución material estamos hablando de concepciones de constitución también, vamos a pasar a la clasificación de las constituciones. Las clasificaciones de las constituciones tienen que ver con las constituciones reales, ¿sí? Con las constituciones que existen en los ordenamientos jurídicos, en el nuestro y en otros ordenamientos jurídicos. Entonces, analizadas las constituciones de cada país, digamos, podríamos clasificarlas en base a distintas cuestiones, pero que no tienen que ver con el concepto de constitución, sino con las constituciones propiamente dichas. Entonces miramos, nuestra constitución es rígida o flexible. Decimos así, las constituciones pueden clasificarse en rígidas o flexibles. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia entre una constitución rígida y una constitución flexible tiene que ver con el procedimiento de reforma. Hay constituciones que prevén para su reforma que se pueden modificar de la misma manera que se modifica una ley. O sea, muy fácilmente. El Congreso se reúne y modifica la Constitución. Esas son constituciones flexibles. Hay otras constituciones que establecen procedimientos más difíciles para ser modificadas. Y algunos podrían decir, ¿puede haber una constitución que no se pueda reformar? Sería, digamos, el ejemplo de constitución racional normativa. Decíamos, no, si yo tengo la mejor constitución, la hago irreformable, que nadie la cambie, porque esto es lo mejor. Bueno, podría ser, pero no hay, en realidad porque es una locura. ¿Sí? Imponerle a las generaciones futuras la concepción o la cosmovisión de quien sanciona la Constitución, además de un acto de crueldad, es algo que sería muy inocente pensar que
que las generaciones futuras se van a someter a semejante acto de autoridad. Profe, Entonces, disculpe. si existiese, termino esto, si existiese una constitución que no se puede modificar, se llamaría constitución pétrea, pero no hay constituciones pétreas. Dígame, Alejandro. No. Con respecto, a mí una vez un fiscal me explicó que si bien la constitución nuestra no es pétrea, tiene contenido pétreo que si se alterara ciertos artículos dañaría el espíritu de la constitución y por eso hay cosas que no se pueden cambiar, por ejemplo el 14 bis y cosas así. Sí, eso es lo que sostienen los autores, ¿sí? Que no hay constituciones pétreas, lo que sí hay son contenidos pétreos que no pueden ser modificados. Normalmente, más que el 14 bis, yo le diría la forma de gobierno, porque el 14 bis lo pueden, en cualquier momento te lo sacan, ¿viste? Así como Lo vulneran igual. Sí. Pero igual yo, en lo personal, yo no defiendo eso, yo defiendo una postura más extrema. Yo creo que no hay contenidos pétreos tampoco, en lo personal, digo. La cátedra, la mayoría de los profesores hablan de los contenidos pétreos, porque los autores, Vidal Campos, todos hablan de los contenidos pétreos, que serían estos contenidos que no se pueden cambiar. Pero ya llego a eso y ya lo digo, constituciones, entonces podemos definir a las constituciones como rígidas o flexibles de acuerdo a la forma en que se pueden modificar, reformar. Cuando la forma es fácil, como una ley, se llaman constituciones flexibles. Cuando el procedimiento es un poco más elaborado, la constitución es rígida. Nuestra constitución es rígida. Se puede modificar, pero no como una ley. Es necesario convocar a una asamblea constituyente especial para ser modificada. Y solo se va a modificar aquello que el Congreso establezca que se va a modificar. Todo eso está en el artículo 31 de nuestra Constitución Nacional, que es el que establece el procedimiento de reforma de la Constitución Nacional. Y el artículo dice taxativamente que esta Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. En ningún lado dice que tenga un contenido pétreo. O sea, lo del contenido pétreo es una elaboración doctrinaria, digamos, no forma parte del derecho positivo, no lo dice la Constitución, permite ser modificada en todo. Y uno de los autores, digamos, pioneros en esto de hablar de los contenidos pétreos fue Vidal Campos. Cuando yo estudiaba, que yo estudié antes de 1994, entre los contenidos pétreos, además de la forma de gobierno, él hablaba de la confesionalidad católica. Él decía que la confesionalidad católica era uno de los contenidos pétreos. Vemos cómo luego del artículo de la reforma de 1994 ya nuestra Constitución no adopta la confesionalidad del Estado. ¿Sí? Se abandonó la confesionalidad católica. Entonces, así como se abandonó ese contenido pétreo, entiendo yo que no es que yo sea defensor de modificar la forma de gobierno, ni de avalar una dictadura, ni nada de eso, ¿no? Lo que digo, simplemente para ponerme en una posición, si usted quiere, rebelde, de rebeldía o de interpelación, digo, ningún lado dice que hay contenidos pétreos. Entonces, esto de los contenidos pétreos me parece a mí una actitud conservadora, nada más. ¿No? Como el último, bueno, esto lo cuidamos. No sé, lo cuidamos hasta que haya que dejar de cuidarlo. Si la comunidad de repente descubre una forma de gobierno en la cual se siente más cómoda en un futuro, ¿por qué? Que hay que hacer una revolución para modificar esta Constitución, porque después está eso, ¿no? Está el proceso revolucionario. Si no se puede modificar de acuerdo a los procedimientos de la Constitución, habrá que hacer una revolución, porque todo se modifica. O sea, si no sería la dictadura del texto constitucional, digamos, ¿no? Desde el análisis sociológico, y ahí vamos al otro análisis, ¿no? O sea, la realidad es compleja. No podemos encasillarnos en un impuesto o en otro. Son todas posturas, análisis, para justificar, entender, avalar los sucesos. Y vemos cómo, entonces, podemos clasificar, decir, la Constitución de Colombia es una Constitución flexible. La Constitución de Argentina es una Constitución rígida. Eso no lo podemos hacer con los tipos constitucionales. En cambio, con las clases, sí. Entonces, clasificación de las constituciones. De acuerdo a la forma de reforma, rígidas o flexibles. De acuerdo al momento en que fueron creadas, o cómo fueron creadas, podemos hablar de constituciones originarias y derivadas. Las constituciones originarias son aquellas que dan origen a un Estado. La primera constitución, nuestra constitución originaria, era de 1853-60.
Luego, las que fueron consecuencia de las reformas son constituciones derivadas. La Constitución de 1898, la Constitución de 1949, la de 1994, son constituciones derivadas, son derivadas de la otra. ¿Sí? También las constituciones provinciales se dice que son derivadas porque han sido dictadas de acuerdo al texto constitucional, son derivadas del texto constitucional. Siempre que la Constitución reconozca un antecedente condicionante para su dictado, decimos que la Constitución es derivada. Entonces ahí podemos clasificar claramente constituciones originarias, las que dan origen al Estado, de las constituciones derivadas. ¿Qué otra? ¿Me estoy olvidando alguna clasificación? ¿Alguien que me tire Murga o Mailén? El procedimiento de reforma, profe. ¿O no? Lo dije, flexible o... Y según su De forma. según su ¿Cuáles son? forma, las escritas, no escritas. De acuerdo a la forma, claro. Antes se hablaba de constituciones escritas, cuando estudiábamos vida del campo, antes, él hablaba de constituciones escritas y no escritas. Entonces, la nuestra es una constitución escrita, y estamos hablando siempre de la constitución formal, ¿no? Porque, ojo, hay algunos, bueno, paréntesis, algunos consideran que una clasificación es entre constituciones formales y constituciones materiales. Yo digo, ojo, no. Lo van a ver en muchos artículos, en muchos resúmenes, y después ustedes lo dicen. Y yo digo, es bastante, es una digamos, intelectualmente es muy burdo, ¿sí? No es una clasificación. Precisamente, si estamos diciendo que las clasificaciones son de las constituciones formales, distinguir como clasificación constitución formal de constitución material, iría más al lado de los tipos, al lado de las clasificaciones. O sea, nosotros tenemos una constitución formal. O sea, cuando hablamos de constitución rígida o constitución flexible, es una u otra. En las clasificaciones vos entras en una o en otra. Pero la constitución formal y la constitución material sabemos que una misma nación tiene una constitución formal y una constitución material. La constitución formal es la que establece de qué manera debe organizarse, y la material es la forma en que realmente se organiza. ¿Sí? Entonces no es una clasificación. Son distintas maneras de ver Profe, o de disculpe. entender la Constitución. Entonces Vuelvo. Sí. Profe, disculpe. Entonces las formales y materiales las tachamos porque entran... No es una clasificación. No es una clasificación. No es una clasificación. Usted lo puede decir, si quiere, el examen, pero aclare que no es una clasificación, es una manera de entender a la Constitución. Las clasificaciones son aquellas que te permiten catalogar o encuadrar a la Constitución en una u otra clase. A diferencia de los tipos que permiten enfocarlo de distintos lugares. Y lo de la Constitución formal, la Constitución material, no es, se parece más al tipo que a la clasificación. Y en realidad, la distinción entre Constitución formal y Constitución material es necesaria para entender el concepto. ¿Qué es la Constitución? Y la Constitución, desde el punto de vista material, es la forma en que se organiza una comunidad, ¿sí? Política y jurídicamente. Y la Constitución formal es el reflejo de esa organización, ¿sí? Desde el punto de vista normativo. ¿Sí? La Constitución formal pertenece al plano normativo de la ciencia jurídica, y la Constitución formal al plano sociológico. Pero son consecuentes. ¿Cómo? Pero son consecuentes una de la otra, o sea, por eso no son clasificaciones. Tienen una relación, digamos. No sé si son consecuentes. Tienen una relación. Podría ser consecuencia. Podría ser, hay distintas maneras de verlo eso, ¿sí? Depende de la comunidad. Podría ser que la Constitución formal sea la consecuencia de la Constitución material, lo que dice usted. O sea, que refleje lo que pasa. No siempre. Volvemos a 14 bis. Otras veces podemos decir que sea, por eso, algunos pueden entenderla como un modelo a seguir, ¿no? Vamos a los tipos. Para el tipo racional normativo, no es lo mismo, es algo que debe ser, es un modelo a seguir, ¿sí? Es la forma en que debería organizarse. En cambio, para el tipo sociológico es un reflejo. Debiese ser un reflejo.
que no significa que siempre lo sea. Hay Lowenstein, hay una clasificación de Lowenstein que las clasifica de acuerdo al mayor o menor cercanía entre una y otra, ¿no? Hay constituciones que son similares, o sea, hay sociedades en las cuales el ordenamiento, digamos, la postura, la realidad sociológica es idéntica a la normativa, y otras es que es totalmente antagónico. Y entre esos dos hace una serie de categorías, pero no vienen al caso. Lo van a leer seguramente en algún texto. Pero sacada esta distinción como clasificación, que yo la veo en la mayoría de los apuntes, ¿sí? Y no lo comparto. Si los apuntes ustedes los encuentran, lo bajan de la página de la materia, y dice eso, y ustedes lo quieren repetir, yo no les voy a poner. Yo nunca pongo que está mal eso, porque creo que están algunos apuntes que están dando vueltas, así que si lo quieren poner, lo ponen. Pero yo les digo, ojo, ¿no? Es como que es incoherente si ustedes le quieren dar una coherencia a su pensamiento. Clasificar en formales y materiales. Eso no es una clasificación. Si lo quieren poner, lo ponen, pero no lo es, porque en realidad la clasificación es de las formales. Y dentro de las formales teníamos que estaban las escritas y no escritas, que eran aquellas, decía los autores, las escritas son aquellas en que las normas están recopiladas en un texto escrito. En cambio, no escritas son aquellas que no existe un texto escrito, sino que se traducen o se transmiten de manera, digamos, consuetudinaria, de costumbre. Y se daba como ejemplo de constitución no escrita la Constitución inglesa. Esto fue así durante mucho tiempo, pero ya hace décadas en que se advirtió que la Constitución inglesa no es que no esté escrita. La Constitución inglesa está compuesta por una serie de documentos, ¿sí? Como la Carta Magna, la Declaración de los Derechos del Pueblo, y una serie de documentos que, dispersos, ¿sí? Conforman la Constitución. Una serie de documentos que dispersos, pero que están escritos. ¿Sí? Están escritos, pero no unificados en un libro. Entonces, a partir de ya hace un tiempo considerable, se descartó la idea de constituciones no escritas, y se entiende que todas las constituciones normativas son constituciones escritas. Sucede que algunas están codificadas en un solo libro, y otra, o en un solo texto, vamos a decir, porque nuestra Constitución tiene más de un libro primero, libro segundo, ¿no? Más de un solo texto, y otras están dispersas en distintos documentos. Y se da como ejemplo, de nuevo, de Constitución dispersa, la Constitución inglesa, por esto que le acabo de decir. Y a nuestra Constitución se da como ejemplo de Constitución, ¿cómo es? Codificada. Codificada. Ahora, Codificada. ¿qué? Ariel. Escrita y codificada, te decía. Escrita y en un codificada. conjunto Pero ahora, sistemático de normas, a diferencia de la Constitución inglesa, que está conformada en varios documentos estaduales, pero hacía referencia, siguiendo la línea que mencionaba vos. O sea, por ahí, bien, perfecto. no sé si Pero siembro más duda o aclaro. O sea, dispersa o no escrita, y estaríamos hablando de lo mismo. Bueno, ahí sí, claro, es lo que antes pero, decían la dispersa, le decían no escrita, pero está escrita. Claro, pero está escrita en distintos documentos y no en un cuerpo único y orgánico como la nuestra. O sea, acotando lo mismo que mencionaba vos, pero por ahí entendí que algunos dudaron en cuanto a esta clasificación. Bien, aclare, Ariel. Aclaramos. Aclare que yo confundo ahora. Aclara que no oscurece, pero en función de la velocidad y bueno, y de la alta temperatura, ¿no? Yo lo entendí claramente, pero digo, por ahí, por ahí cuando lo mencionaba me pareció que habías en cuanto a lo formal y material se creó una duda, o sea, pero está muy claro. Si lees esto en un libro viejo, que habla de constituciones escritas y no escritas. Sí, con fines didácticos, podemos decir. Sí. Evolucionó a esto. Pero yo lo voy a confundir, y te voy a confundir a vos también. Yo digo, nuestra Constitución es ejemplo de Constitución codificada, ¿no? Pero a mí alguien me dijo hace un rato que cuando teníamos la pirámide de Kelsen,
allá arriba, estaba la Constitución y estaban los tratados internacionales del artículo 75 y 122, que son un montón. Algunos están escritos en el artículo 75 y 122 y otros fueron incorporados luego, siguiendo el procedimiento que ese artículo dice. Entonces tenemos que ver 13 tratados internacionales. Los que instrumentos tienen jurídicos rango internacionales. constitucional. Cuando nosotros hablamos de Constitución, hablamos de un bloque constitucional compuesto por la Constitución más los 13 tratados. Entonces yo digo, nuestra Constitución, que ahora es más grande, ¿es codificada o es dispersa? Para mí Codificada. codificada. Sí, te las venden todos juntos, te venden el librito con los 14 tratados, pero hay que buscar si el tratado está vigente o no está vigente. Está disperso en el ordenamiento jurídico, no nacional, sino, vamos a decir, en el plano internacional, hay que salir a En el buscar. plano, Eso que sí, dice sí. la Convención de Massachusetts sobre los derechos humanos. No adhiero, no sé. En ese aspecto Eso sí. es como, no. digo, está bueno. Nosotros, Sí. nuestra Constitución es codificada, como dice Ariel, y la doctrina está de acuerdo en eso. Pero digo, Igual siempre ahí está bueno pensar y desafiar las cosas, ¿no? Las ideas. Y poner en tela de juicio las cosas que leemos. A mí me gusta hacer eso. Me parece más interesante que seguir que aceptar, ¿viste? Como el burrito, como es de los divididos. Muy bien. Entonces, no sé si me queda alguna clasificación pendiente. Eso estoy muy falto de memoria. Bueno, flexible, rígida, creo que lo anunciaste. No, profe, ya están. Ya están todas, ¿no? Son esas. Sí, Bueno, dispersa. estamos ahí, En terminamos algunos libros terminamos. se encuentran la clasificación de las pactadas y las impuestas, pero Pactadas, sí, eso sí, tiene razón. Son pactadas, impuestas y consensuadas, algo así, ¿no? No es consensuada, ¿lo tienen ahí? Pactadas, impuestas Otorgadas. y otorgadas. Otorgadas. Pactadas, impuestas y otorgadas. Consensuadas y las pactadas. Y esto tiene que ver con la forma en que se llegó a la Constitución. Lo de las otorgadas, o sea, ¿son pactadas o impuestas? Impuestas cuando un Estado está dominado y hay un Estado que lo domina, que se le impone, ¿sí? O podría ser en el marco de un Estado unitario, si se le impone a cierta unidad estadual interna una Constitución. Se me ocurre, como ejemplo, que no es exacto, pero para que lo piensen y vayan incorporando esto en la cabeza, hoy por hoy, nuestro derecho constitucional reconoce la autonomía municipal. Esto quiere decir que cada municipalidad debe dictar sus propias constituciones municipales, o cartas orgánicas, ¿no? Todas las provincias, la mayoría de las provincias, 20 provincias creo que son, ya han establecido, se han reunido los representantes del pueblo municipal y han dictado sus propias constituciones municipales. En la provincia de Buenos Aires esto no sucede. En la provincia de Buenos Aires, los municipios están regidos por una ley, no tienen carta orgánica de las municipalidades. Hay una ley orgánica de las municipalidades, que es una ley provincial que está impuesta por la provincia en las constituciones, en los municipios, ¿sí? Para cada municipio. Esto, visto así dentro del marco del federalismo, también puede suceder en un marco de derecho colonial, ¿no? Donde algún Estado le otorga una constitución a otro Estado, ¿no? ¿Cómo eran otorgadas? Pactadas, que sería Producto de un pacto social. Producto de un pacto social, que sería como las que tenemos nosotros, y me olvido la tercera. impuestas. Otorgadas. Impuesta. Bueno, impuesta es la que dijimos. Impuesta es la que te impone un Estado a otro. Y otorgada es la que le concede. Está bien, te dejo que hagas la de tu constitución. Pero para mí las constituciones debiesen ser todas pactadas, ¿no? También volvemos a lo mismo. Sí. ¿No? O consensuadas. O consensuadas, sí, que es eso. Pero bueno, entendemos esto, la entiendo más en el marco del derecho de los estados federales, ¿sí? Donde hay o estados federales o estados confederados, si ustedes quieren,
pero donde existe voluntariamente digamos, una posición de sumisión de unos estados de un estado sobre otro, que tiene que ver con el reconocimiento de un estado superior, ¿no? Lo que sucedió en la fundación de la Constitución de la Nación Argentina fue eso. Los estados provinciales que existían con anterioridad decidieron unirse y formar en ese momento una entidad nueva que no existía, que fue el Estado Nacional, ¿sí? Y al dar existencia al Estado Nacional, tuvieron que ceder aparte de sus atribuciones y por lo tanto a la posibilidad de organizarse libremente, o sea, mantienen la atribución de organizarse política y jurídicamente, pero sometidos a ciertos principios de la Constitución Nacional. Y bueno, son 11:15, 11:20, yo necesito descansar 5 minutos la voz, 11:20 hablamos de constitucionalismo. Dale, no se vayan muy lejos. Correcto, gracias. La clase. Y nos vamos a meter en la unidad 2, que es la que habla de constitucionalismo. Constitucionalismo. Bueno. Dice que el constitucionalismo es un movimiento o un proceso político-jurídico que tiene como objetivo, o que tuvo como objetivo, establecer en cada estado un documento legal con determinadas características que se denomina Constitución. Esto sería una definición, digamos, así, formal de lo que es el constitucionalismo. ¿La puede repetir, profe? Que es un proceso político-jurídico iniciado a partir del siglo XVIII, si usted quiere, ya que estamos dictando algo, y que tuvo como objetivo establecer en cada estado un documento legal con determinadas características, que es la Constitución. Esto, sí, bueno, dictado esta definición, así si ustedes quieren, como base, para comprenderlo, se enmarca en algo que ya lo venimos diciendo, yo lo dije al principio, yo hablé del principio de legalidad, ¿no? Esto no es otra cosa que concretar, o la máxima concreción, de la imposición del principio de legalidad como condición o requisito de lo que denominamos el Estado de Derecho. El Estado moderno de Derecho se justifica y se entiende en base al principio de legalidad. El Estado moderno de Derecho surgió históricamente, vamos a decir, a partir de la Revolución Francesa. Yo digo a partir de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa como hito, ¿no? La Revolución Francesa sucedió en Francia, para la pavada, pero también hubo otras cuestiones, otros hitos que pueden ser, ¿no? La Revolución Industrial en Inglaterra, puede ser que ya el Estado moderno se estaba implementando en otros países que no fuese Francia, básicamente vamos a decir Inglaterra, ¿no? Y también sucedió, independientemente de la Revolución Francesa, o un poco más lejano de la Revolución Francesa, en las colonias americanas, básicamente en Estados Unidos, y luego se difundió en el resto de las colonias. Pero nosotros podemos utilizar ese hito, ¿sí?, que es la Revolución Francesa, para marcar el quiebre entre dos sistemas muy claros. El sistema antiguo, que era el sistema monárquico, despótico, y el sistema que se implementó a partir de ese momento, a partir de la Revolución, que es el sistema republicano, ¿no? Entonces el sistema republicano viene a superar al sistema monárquico. Y entre otras cosas, el sistema republicano trae como novedad esto que es el Estado de Derecho, o el Estado moderno de Derecho. ¿Y qué significa que el Estado sea de derecho? Bueno, que hay volvemos a derecho como conjunto de normas, ¿no? Derecho como conjunto de normas. Entonces el Estado está legitimado en base al ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico le da previsibilidad, lo que decíamos antes, a la acción de gobierno del Estado. ¿Sí? Y esto lo hace republicano, ¿sí?, como consecuencia o como reacción contra el Estado que se dejó de lado a partir de una guerra, ¿no?, que fueron los procesos revolucionarios. ¿Sí?
que lo graficamos en la Constitución Francesa, en la Revolución Francesa, porque es donde es más fácil de graficarlo, incluso a través de la literatura, la cinematografía, ¿sí? La pintura. Se ha graficado esto. ¿De qué manera se grafica el fin de la monarquía absoluta? ¿Cuál es el hecho La toma de la Bastilla. gráfico? ¿Y qué pasó después de la toma de la Bastilla con los reyes? Guillotina. A Guillot le cortan la cabeza, claro, o sea, directamente, ¿no? Le cortan la cabeza. O sea, se termina, se pone fin a un proceso y nace un nuevo proceso. ¿Sí? ¿Y por qué y cuál es el motivo de la Revolución Francesa? De esta reacción en contra de la monarquía. ¿El avasallamiento de los derechos? El avasallamiento de los derechos, claro, el despotismo. Racionalizar el poder. Por parte del príncipe. Pero fíjense que podemos decir que, no sé, que estos reyes, Luis XVI, no sé, María Antonieta, eran más crueles en ese sentido que sus antecesores, no sé, del siglo XIII, XII. Puede ser que sea más que nada por el tema de los nobles, profe. O sea, de que nada, que los nobles tenían que pagar los impuestos a los reyes y demás. Profe, puede ser en relación a las libertades individuales. Ellos buscaban eso. Que coman torta, también tenían hambre. Había Sí, claro, había hambre en el pueblo. Pero yo creo que es un proceso, todo lo que usted dice es correcto, todo lo que están diciendo es correcto. Los nobles ya le habían marcado la cancha en varias oportunidades al rey, sobre todo en la Edad Media, ¿no? Cuando el rey tenía menos poder. Y ahí vemos como antecedente, ¿no? La Carta Magna de 1215, estamos hablando 500 años antes, ¿no? La Carta Magna de 1215, en esos mismos tiempos estaban los fueros de españoles, ¿no? Los fueros de Aragón, los fueros de Castilla, que eran ciertas normas que le ponían límite a eso que decíamos, que el Estado, que el ordenamiento jurídico era la voluntad del rey. La voluntad del rey con ciertos límites, que la nobleza, en el caso de la Carta Magna, o ciertos grupos sociales, como el tema de los gremios en los foros españoles, ¿no? Le ponían ciertos límites a la acción del monarca. Eso es verdad que existía. Pero yo creo que ha existido como antecedente, digamos, a esto que es la limitación jurídica a la voluntad del gobernante, que es lo que caracteriza al Estado de Derecho, al principio, y se llama principio de legalidad, y que llevado a su extremo, digamos, en cuanto a su origen más que su extremo, es el constitucionalismo. ¿Sí? Es la primera ley que va a ponerle un límite a la forma en que se va a ejercer el poder. Yo lo que digo es que a la Revolución Francesa se llega, o a esta reacción, se llega como consecuencia de varias cuestiones. Una cuestión, la más importante, sociológica, la realidad social, es que hubo un determinado grupo social, ¿sí? Que se lo llama burguesía, ¿sí? Que eran básicamente los comerciantes y productores, que pasaron a tener más poder que el rey. Básicamente fue eso. ¿Por qué? Porque se produjeron varias circunstancias, ¿sí? Entre ellas el cambio en la economía. El cambio en la economía, apareció la economía capitalista. Entonces ya la idea de riqueza no era la misma en 1200, 1400 que en 1700 o 1800. ¿Sí? La idea de consumo y bienes, y producción de bienes, ¿sí? Hizo que crezcan los productores por sobre los nobles. Los nobles no producían bienes, los consumían. Eran titulares de riqueza porque eran los titulares de las tierras, los dueños de las tierras. Pero cuando comenzó a aparecer una idea de otros bienes, ¿sí? Deseables, ¿sí? O sea, especias, ropas, productos manufacturados, ¿sí?
Bueno, entonces la gente, la sociedad comenzó a apreciar eso como fuente de riqueza, y esa fuente de riqueza no estaba en los nobles, estaba en otra gente, que no eran nobles y que sin embargo no tenían protagonismo en la toma de decisiones políticas porque no pertenecían al gobierno, no pertenecían no podían ejercer el poder, pero sin embargo tenían poder económico. Yo creo que eso ha sido fundamental en los procesos revolucionarios, junto con otras cuestiones. Entre otras, bueno, la revolución industrial, podemos decir, la revolución industrial es lo que dio origen al crecimiento, digamos, de esta clase, de este sector social, ¿no? Porque a partir de la producción en masa se hicieron las riquezas o empresas de escala que convirtieron a los productores y comerciantes en sujetos con mayor riqueza que los propios nobles. Por lo tanto, con mayor poder económico que los propios nobles. Pero además de eso, hay un proceso que es más interesante, que bueno, a mí me resulta más interesante, que es un proceso intelectual también en la comunidad, que tiene que ver con lo que se denominó el iluminismo, ¿no? Que enmarca dentro del Renacimiento, y en esta cosa de que los reyes, el poder monárquico estaba avalado, más allá de por la fuerza económica, militar de los nobles, también por una cuestión religiosa, ¿sí? Por una cuestión de creencia, de convencimiento, ¿sí? De que los reyes habían sido puestos en este lugar por decisión divina. Por eso, digamos, la sucesión en el poder tenía que ver con el linaje. O sea, para ser rey tenía que ser descendiente del que había sido rey, porque en ese lugar los había puesto el propio Dios, y estaban avalados por la religión, ¿sí? Y piensen ustedes que la religión era la única fuente de información para las comunidades, para los pueblos. Los pueblos, mayormente analfabetos, ¿sí? Se informaban a partir de, o sea, la fuente de comunicación era básicamente la iglesia, ¿sí? La iglesia y digamos, el discurso, digamos, de la iglesia por parte de los sacerdotes, que eran los que tenían el conocimiento. O sea, las bibliotecas estaban en las iglesias. O sea, quienes tenían acceso a la lectura eran los monjes, ¿sí? Y los sacerdotes. Se pasó del teocentrismo. ¿Mariano? Sí, se pasó del teocentrismo al antropocentrismo, donde el hombre fue el centro. Claro. O sea, de repente, ¿qué es lo que pasó? Hubo varios fenómenos, ¿no? Que fue el Renacimiento, llevó varias, pero uno que a mí me parece determinante fue la invención de la imprenta. Sí, la invención de la imprenta permitió, es algo parecido a lo que hoy vivimos con el Internet y los medios de comunicación, ¿sí? O sea, permitió difundir, ¿sí? La información de una manera que antes no se permitía. Repito, antes estaba filtrada, ya digo, por el noble, por el cura, por quien era que te venía y te contaba la información. A partir de la invención de la imprenta, la información empezó a transitar o a circular de una manera mucho más. Está bien que no eran todos los que leían, pero de una manera mucho más fluida. Y entre otras cosas, ustedes saben cuál fue el primer libro que se imprimió, ¿no? Con la Biblia. La Biblia. Y esto llevó, entre otras cosas, a la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque se empezó a advertir que, bueno, que muchas cosas que sostenía la Iglesia Católica no eran tal. Vamos por el tema de la venta de las indulgencias, ¿no? Que fue lo que llevó a la mayoría, digamos, con lo que se caracteriza la Reforma Protestante, ¿no? La venta de las indulgencias que había que pagar para ir al cielo, básicamente era eso, ¿no? Y de repente cuando la gente común empezó a leer la Biblia, vio que en ningún lugar de la Biblia decía eso, ¿no? En ningún lugar decía que había que pagar para que la iglesia te dé la indulgencia y el pasaje al cielo. Y así fueron como, la iglesia se fue resquebrajando y surgieron las nuevas iglesias protestantes y demás, pero no fue lo único que se develó, digamos, el tema de que era falso lo de la venta de indulgencias, sino que también se develó que
en ningún lugar de la Biblia establece que el origen de las familias reales sea divino. En ninguna parte de la Biblia dice que el poder, que Dios le ha dado el poder a determinadas familias o a determinados grupos sociales. ¿Sí? Y esto también se vio. Y esto hizo que se pierda. De hecho, la Iglesia se retiró de ese papel que ocupaba, ¿no? De a poco, Roma se fue retirando de ese papel de protector de la nobleza, y terminó quedando la nobleza sola, desprotegida de esta idea de protección divina, y la gente se cae en un punto, básicamente la burguesía, ¿sí? Llevó adelante esta revolución, con el manejo de los medios de comunicación y todo lo que podemos imaginarnos de ese momento. Obviamente que el cuarto poder, el cuarto estado, digamos, o lo que sería considerado el pueblo, que no forma parte de la burguesía, también participó de la revolución. Pero el verdadero ganador de esta revolución fue la clase, digamos, dominante en ese momento, que era la burguesía. Y esto dio lugar al establecimiento de un Estado donde, volvemos al análisis sociológico, ¿sí? El poder era ejercido no por el pueblo en general, sino por determinadas actores del pueblo, eran los actores burgueses. ¿Y cuál era la característica del burgués? Y el ser propietario de la riqueza, ¿sí? Eran los dueños de la riqueza. Por eso los derechos, básicamente, que se reconocen en las constituciones, en las primeras constituciones, ustedes piensan que es la propiedad, ¿no? Si bien la bandera es la libertad, ¿sí? Debajo de la libertad lo que se está protegiendo es la propiedad. ¿Sí? Los derechos individuales básicamente son la libertad y la propiedad. Que en consonancia con este nuevo modelo de Estado, ¿sí? El Estado burgués de derecho, dieron nacimiento a lo que se conoció como Estado gendarme. ¿Sí? El primer Estado que nace de las revoluciones liberales, la característica del primer constitucionalismo es un constitucionalismo liberal clásico. Filosóficamente, la idea imperante es la idea liberal. ¿Qué significa esto? Que lo más valioso, lo que aparece como en primer plano, son los derechos individuales. Y dentro de los derechos individuales, ¿cuál es el derecho principal que tienen los individuos? La libertad. ¿Cuál? La libertad. Libertad. La libertad como primera bandera, ¿sí? La libertad, ¿sí? Detrás de la libertad podemos poner la propiedad. La bandera francesa decía igualdad, pero sabemos nosotros que a mayor igualdad, a mayor libertad, cuanto más libertad tenemos, la igualdad se quiebra, o lo podemos pensar al revés, mejor. Cuanto mayor igualdad, menos libertad vamos a tener, ¿no? Porque si todos podemos hacer lo mismo, va a haber alguien que no va a poder hacer algo. Entonces siempre la igualdad entra en una importante tensión con la libertad. Y en ese momento, bueno, el establecimiento del Estado gendarme fue el que puso en foco, digamos, o en valor el derecho a la libertad. Libertad, propiedad, los derechos de este sector social. Obviamente que el correlato, el liberalismo filosófico está enrolado con lo que es el capitalismo económico, ¿no? Van de la mano. La acumulación de riqueza la acumulación de capital como fuente de riqueza de las naciones. Podemos, bueno, recorrer toda la obra de Smith y todo lo que es el liberalismo clásico y capitalismo, que da como nacimiento a ese Estado revolucionario de la Revolución Francesa, que es el Estado liberal clásico. Entonces, el primer constitucionalismo está en ese marco ideológico. En ese marco ideológico, por eso, al constitucionalismo en una primera etapa se lo conoce, lo que ustedes van a tener que estudiar es esto, 2 etapas del constitucionalismo. Constitucionalismo clásico liberal, que es el que abarca desde la Revolución Francesa, si ustedes quieren, hasta los primeros años del siglo XX, 1900, y a partir de allí un nuevo constitucionalismo, que es el constitucionalismo social, o el que tiene que ver con el Estado social de derecho, con el Estado de bienestar.
Vamos primero a la primera parte. La primera parte del constitucionalismo clásico es el que se condice con una idea de Estado, decíamos. Todo lo que tiene que ver con constitucionalismo tiene que ver en la relación estrecha que existe entre derecho constitucional y Estado. El derecho constitucional como norma jurídica de organización del Estado. Entonces, en la medida que cambia la concepción del Estado, cambia el ordenamiento jurídico que da sustento a esa concepción del Estado. El primer Estado de derecho moderno fue el Estado liberal clásico, el Estado burgués. El Estado burgués, que se conoce como Estado gendarme. ¿Por qué Estado gendarme? Bueno, porque es un Estado pequeño, un Estado que tiene una finalidad básica, que es la protección de la libertad, ¿sí? La seguridad, el orden jurídico, el orden social, ¿sí? Esa es la finalidad, la única finalidad del Estado. Proteger el orden público, la seguridad y la moralidad. Esas son las finalidades del Estado. Es un Estado protector, ¿sí? De las libertades, de la seguridad y de la salubridad, si ustedes quieren. Esa es la idea. Y cuanto más pequeño, cuanto menos se meta en la vida de los particulares, o sea, no tiene ninguna función económica, ¿sí? Simplemente mantener el orden. ¿Por qué? Porque todo lo que es el desarrollo económico de la comunidad está en manos de un sector social que es el sector de la burguesía, ¿sí? Y porque para la ideología de la época, el enriquecimiento, la acumulación de riqueza por parte de las empresas burguesas es sinónimo de crecimiento de las naciones, ¿sí? Bueno, todo lo que ustedes quieran poner ahí de liberalismo, teoría del derrame, todo lo que le quieran poner para entender las bondades de este sistema, lo pueden aplicar. Lo cierto es que esto tiene ciertas bases, a ver que las vamos a leer, de esta primera etapa, ¿no? Las bases ideológicas, dijimos, la ideología individualista y liberal, y bueno, y esto se basa en lo que es la idea de lo que llamamos como contractualismo, ¿sí? El contractualismo, todo el pensamiento de Rousseau, de Hobbes, y entender que la sociedad es el producto de un acuerdo entre los individuos, ya es develada la cuestión divina como origen del poder de los gobernantes. El origen del poder se basa en un contrato social donde las partes en algún momento se han puesto de acuerdo para que estos sectores sociales, generalmente el sector dominante, sea el que gobierna. Pero sin embargo, con el tiempo, se produce una crisis. La crisis es más económica que política, comienza siendo económica, ¿sí? La crisis aparece, podríamos decir, como una crisis de libertad, ¿sí? Porque decimos que la concentración económica, esta capacidad de concentrar, o este alentar a la concentración de riquezas en determinados sujetos económicos, llevó a la existencia de lo que se conoce como monopolios o oligopolios, ¿sí? Porque las empresas de escala crecen tanto que terminan siendo los únicos oferentes. Entonces, ante la inexistencia de competencia, de mercados competitivos, ¿sí? La concentración de capital, lo que se produce son monopolios y oligopolios que de alguna manera dejan de conceder o de ofrecer oportunidades de libertad, porque no hay libertad en elegir cuando solo tengo una sola fuente de alternativa. Esto trae como consecuencia también una profunda crisis en la igualdad, ¿sí? Porque la igualdad está concebida solo como igualdad jurídica, en este caso, ¿sí? La igualdad como igualdad de trato, ¿sí? Jurídico del Estado hacia los individuos, pero no como igualdad de oportunidades para elegir los planes de vida de cada persona. O sea, las personas están limitadas, ¿sí? Tanto en su libertad como en la igualdad o en la elección de sus planes de vida, de acuerdo a la circunstancia económica que le corresponde a los recursos económicos que tenga. Si no tengo recursos económicos, no tengo posibilidades de optar, entonces no tengo libertad, ni existe igualdad. ¿Me explico? Todo esto lleva
a una profunda crisis que termina desencadenando, termina eclosionando en distintos lugares del mundo. ¿Sí? Podemos encontrar la revolución bolchevique en Rusia. ¿Sí? La revolución bolchevique en Rusia, que viene a ser una especie de revolución francesa atrasada, ¿sí? Porque aparece como 70 años después, o 100 y pico años después, pero cuando le cortan la cabeza a los nobles rusos, a los zares, ¿sí? No era la burguesía la que se estaba cortando, sino lo que se conoció como el cuarto estado, sino la que toma el poder, fueron los que llevaron adelante la acción directa. Los que tomaron la Bastilla no fueron los burgueses, fue el vulgo, fue el pueblo, ¿sí? Pero inducido, digamos, por los burgueses, que fueron los que tomaron el poder en Francia. Bueno, en Rusia el poder lo tomó directamente el pueblo, sin intermediarios, y aparece así, bueno, inspirados ideológicamente en el manifiesto comunista, la filosofía política y económica de Marx y demás. Entonces, este es un fenómeno, ¿sí? De reacción contra la crisis del capitalismo o de este estado de libertad. Pero también sucedieron otros casos de menor intensidad, como puede ser la Revolución Zapatista en México, ¿sí? También a principios del siglo XX, ¿sí? Donde la discusión fue menor, no fue directamente el comunismo, pero sí la implementación de modelos más sociológicos, donde aparecen otros valores de tipo comunitario por encima de los valores individualistas. Y de última, podemos ver, ¿sí? como estocada final, digamos, al Estado liberal clásico, fue la crisis económica de la década del 20 y del 30, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, que eran los baluartes del liberalismo clásico, que entraron en crisis, ¿sí? Y el Estado gendarme tuvo que dejar de existir, o sea, tuvo que asumir un nuevo rol, más parecido a aquel rol que le daban los estados socialistas, socialdemócratas o bolcheviques, un Estado protagónico ya no solo en la protección del orden, sino también como protagonista en la promoción del interés del bienestar general. Se pasó de la concepción de un Estado gendarme protector del orden a un Estado promotor que promovía el bienestar general. ¿De qué manera? Interviniendo en los procesos económicos. Entonces se abandona aquella idea de Estado gendarme y se empieza a pensar un Estado con mayor protagonismo social, ¿sí? El Estado con mayor protagonismo tiene que tener mayores aptitudes, mayores competencias para realizar determinadas cosas. ¿Y esto dónde se refleja? Se refleja en el texto constitucional. Entonces, volvemos, la idea del constitucionalismo está ligada con la ideología política de la concepción del Estado. El Estado cambió, esto que traté de explicar yo muy rápidamente, fue la idea de cómo se cambió desde la Revolución Francesa a la fecha de lo que era el Estado gendarme, liberal clásico, a la concepción actual que tienen los pueblos liberales, digamos. Nuestra Constitución es liberal, se le han aplicado algún maquillaje, ¿sí? Para transformarlo en lo que hoy es el Estado social de derecho. ¿Sí? La mayoría de las constituciones liberales hoy son constituciones o Estados sociales de derecho. En el medio hubo más acercamientos, menos acercamientos a concepciones socialistas un poco más extremas. Y sí, estuvo la Constitución de 1949, que alguien la nombraba, que fue una verdadera constitución socialista, que entró en vigencia y fue derogada rápidamente por cuestiones, no sé, podríamos decir que son cuestiones políticas o cuestiones jurídicas también, porque se planteó la nulidad, que no se habían conseguido las mayorías necesarias al momento del proceso de reforma. Pero lo cierto es que aquella Constitución de 1949 era una constitución socialista, o de un corte socialista, porque le daba al Estado mucho más protagonismo socioeconómico que la Constitución actual. ¿De qué manera? Y bueno, básicamente poniendo en tela de juicio algunas cuestiones como el derecho de propiedad y la propia libertad, ¿sí? Sometidas a otros valores que tenían que ver con valores comunitarios. Aparece la propiedad, derecho individual, aparece debilitada frente a otros derechos comunitarios, como puede ser la solidaridad, la igualdad, ¿no? Aparece algo así como el concepto positivo de la libertad, que la libertad no es solo
un no hacer del Estado, como era concebido en el Estado liberal clásico, y aparece una idea de libertad positiva. La libertad positiva requiere de una acción del Estado que le otorgue a los ciudadanos iguales condiciones para elegir sus planes de vida. Y para esto, bueno, hay obviamente un rango que no lo verán en derecho político, en otra materia, pero hay toda una paleta de opciones, ¿sí?, entre lo que es el liberalismo clásico y el comunismo bolchevique, ¿no? En el medio tenemos todas estas cuestiones, ¿no?, de Estado social de derecho, estado de bienestar, sociales democracias, etc. Pero que todas se caracterizan básicamente por esto, por un Estado con mayor protagonismo en la cuestión social y avanzando el Estado sobre las libertades individuales, sobre los derechos individuales. Y ahí la tensión la vemos que sigue hasta el día de hoy, ¿sí?, esa tensión. Pero es cierto que muchas cuestiones que hoy las vemos como naturales, en el año seguramente, que en los momentos de implementación del Estado clásico liberal, serían vistas como unas cuestiones revolucionarias, no sé, sin ir más lejos, no sé, las leyes laborales, el sistema previsional, con todas cuestiones que avanzan sobre las libertades individuales, ¿no? Me imagino que en 1700 o en 1800 nadie iba a venir a obligar el pago de vacaciones a un hacendado, ¿no? Vacaciones pagas, todas cosas que tienen que ver con esto que es el Estado social de derecho, digamos. Bueno, acá más o menos terminamos la clase. No sé si tiene alguna pregunta. Y si no, lo libero. Si alguien quiere aportar algo, Ariel, usted que siempre hace aportaciones interesantes. No sé, si alguno quiere preguntar algo, estamos a disposición. Y si no, bueno, comparto esto del intervencionismo estatal, de esta nueva etapa en cuanto también a conceptos como de justicia social, ¿no? Un Estado regulador o un Estado intervencionista en el marco de estas cuestiones. Profe, a mí me quedó una duda de la mitad de la clase. No quise interrumpir en ese momento. Cuando se vulnera la Constitución y no se la respeta, considerando que son las bases del Estado, ¿no? Deja de considerar